El apartamento tiene una hora no oficial para hombres de 6 a 9 de la noche, pero es el único horario en el que puedo hacer ejercicio. Cuando me negué a salir, un hombre me confrontó y ahora todos me miran con desprecio. Recientemente me mudé a este complejo de apartamentos porque está más cerca de mi trabajo y tiene un excelente gimnasio. La tarifa del gimnasio es opcional y cuesta unos $40, incluidos en mi alquiler. Como soy una persona que va mucho al gimnasio, decidí pagarla. Normalmente hago ejercicio alrededor de las 6:30 de la tarde, y al principio no me di cuenta de que en ese horario el gimnasio estaba ocupado principalmente por hombres que me miraban de manera desaprobatoria. Luego una amiga del complejo me vio en el gimnasio y comentó que le sorprendía verme allí durante la hora de los hombres. Aparentemente de 6 a 9 de la noche todos los días de la semana, hay un periodo no oficial exclusivo para hombres. Entiendo que algunas mujeres pueden hacer que algunos hombres se sientan incómodos en el gimnasio y entiendo el deseo de tener un ambiente tranquilo para ejercitarse, pero un bloque de 3 horas me parece excesivo, especialmente cuando esa franja horaria hace que sea casi imposible para mí ir al gimnasio. Trabajo de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde, llego a casa alrededor de las 5:30 y me gusta relajarme antes de salir. Levantarme temprano no es realmente una opción para mí porque valoro mi sueño. El gimnasio alternativo más cercano está a 40 minutos en auto, lo cual no es ideal. Así que hablé del tema con la administradora, mencionando que no me habían informado sobre esta hora de hombres cuando firmé el contrato. Ella explicó que no es una regla oficial, sino más bien una política acordada por la comunidad que la administración ni respalda ni se opone. Pregunté si mi tarifa de gimnasio podría ser eximida, ya que no podría usar el gimnasio durante mi horario preferido, pero ella dijo que no se podría ajustar hasta la renovación de mi contrato en un año. Decidí que no pagaría por un servicio que no podría utilizar, así que empecé a ir al gimnasio durante la hora de los hombres, esforzándome por mantenerme al margen. No interactúo, no hago contacto visual ni hablo con nadie, simplemente hago ejercicio y me ocupo de lo mío. Hoy, un hombre me tocó más bien, me dio un golpe en el brazo y me dijo, ¿sabes que es la hora de los hombres, verdad? Le respondí que estaba al tanto, pero que esas horas son las únicas viables para mí, así que seguiré viniendo. Añadí, por favor, no me toques. Se molestó y me pidió que me fuera. Me negué, lo ignoré y continué con mi entrenamiento mientras los otros hombres me miraban con desprecio. Decidí que nada, absolutamente nada, me iba a alejar de ese gimnasio. Pago por ese espacio, y no hay ninguna regla escrita que diga que las mujeres están prohibidas allí en ese horario. Si querían una hora para hombres, que buscaran un club privado o, mejor aún, que construyeran su propio gimnasio, pero mientras yo viviera en ese complejo, seguiría ejercitándome en el horario que me fuera conveniente sin tener que justificarme o agachar la cabeza ante nadie. Si querían intimidarme, que lo intentaran. Al día siguiente, llegué al gimnasio a la misma hora, como de costumbre. Antes de abrir la puerta, respiré hondo, preparada para la incomodidad de las miradas desaprobatorias y la hostilidad silenciosa que sabía que me esperaban dentro. Como esperaba, apenas entré, vi que algunos de ellos detenían lo que estaban haciendo para mirarme fijamente. Unos se miraban entre ellos, y otros simplemente me ignoraban, como si mi presencia allí fuera una falta de respeto que no merecía ser reconocida. Ignoré a todos, mantuve la cabeza en alto y fui directamente a la cinta de correr. Cuando comencé a correr, noté que un grupo de hombres comenzó a reunirse cerca de las máquinas de musculación, susurrando entre ellos y, de vez en cuando, mirando en mi dirección. La atmósfera estaba pesada, cargada de una energía que hacía el ambiente incómodo, pero me concentré en la música que sonaba en mis auriculares y continué. No les daría la satisfacción de parecer intimidada. Tendrían que aceptar mi presencia allí, les gustara o no. Uno de ellos se acercó. Era el mismo que me había confrontado el día anterior. Se paró a mi lado, cruzó los brazos y me miró, visiblemente irritado. No aparté los ojos de la cinta, pero noté que estaba esperando que le respondiera, que reconociera su presencia. Después de unos segundos de silencio, dijo en un tono áspero, ¿no te cansas de venir aquí a molestar? Respiré hondo, me quité uno de los auriculares y lo miré directamente, manteniendo una postura firme. Respondí, pago por este gimnasio y tengo derecho a usarlo. Si te molesta, es tu problema. Pareció sorprendido, como si no esperara una respuesta tan directa. Sentí la tensión aumentar a mi alrededor, los otros hombres en el lugar dejaron de hacer lo que estaban haciendo para observar la situación. Él dio un paso más cerca, en un gesto evidentemente intimidatorio, pero me negué a retroceder. Murmuró algo que sonaba como una amenaza velada, pero fingí que no lo oí y seguí corriendo, aumentando la velocidad de la cinta. Finalmente se quedó allí un momento inmóvil, antes de alejarse, pero no sin hacerme un gesto de desprecio. En las semanas siguientes intensificaron los intentos de excluirme.
Cada día notaba pequeñas provocaciones, gestos sutiles e indirectas que dejaban claro su incomodidad con mi presencia. A veces ocupaban todas las máquinas a mi alrededor, bloqueando mi camino, o dejaban pesas en el suelo a propósito, haciendo el espacio alrededor más estrecho e incómodo. En otras ocasiones apagaban el ventilador cuando yo lo estaba usando, fingiendo que era un accidente, o ponían una música extremadamente alta y molesta. La hostilidad no estaba solo en sus miradas, sino en sus acciones. Sin embargo, el punto crítico llegó cuando estaba usando una de las máquinas de musculación. Uno de los hombres, el mismo que siempre me confrontaba, se acercó y a propósito, dejó caer una pesa justo al lado de mi pierna, casi golpeando mi pie. Lo miré furiosa, pero él solo me dio una sonrisa cínica y dijo, «Lo siento». Nadie alrededor pareció preocuparse, y algunos hasta se rieron bajito, como si fuera una broma interna. En ese momento me di cuenta de que la situación se estaba saliendo de control y, para ser sincera, ya estaba harta. Harta de la hostilidad, harta de la agresividad pasiva, harta de que me trataran como una intrusa en un espacio que yo también ayudaba a financiar. No era justo que pagara una cuota de gimnasio para ser hostigada e intimidada cada vez que iba a entrenar. Decidí entonces que esto tenía que terminar. Comencé a documentar todo, anotando las provocaciones, registrando los horarios, e incluso grabé discretamente algunas de las interacciones que ellos tenían conmigo. En una de las grabaciones, el mismo hombre que siempre me confrontaba dejó claro que si seguía apareciendo allí, él no se haría responsable de lo que pudiera pasar. Con estas pruebas en mano, volví a la administradora del edificio, y esta vez dejé claro que si no se hacía algo, llevaría el caso a la policía. Ella me miró sorprendida y trató de suavizar la situación, pero era evidente que se sentía incómoda con el peso de las pruebas que yo tenía en mis manos. De alguna manera parecía creer que yo iba a desistir, pero al ver que no retrocedería, cambió de postura. Prometió hablar con los involucrados, aunque sentí que era solo una manera de calmarme temporalmente. Al día siguiente fui al gimnasio a la misma hora, consciente de que la situación podría empeorar. Sin embargo, al entrar, algo había cambiado. La atmósfera parecía extrañamente vacía, y por primera vez, los hombres me ignoraron. Ninguno de ellos intentó confrontarme ni intimidarme. Parecía que finalmente la administradora había intervenido, y de alguna manera, había logrado imponer mi derecho a estar allí. Seguí usando el gimnasio a esa hora, y aunque ellos estaban visiblemente insatisfechos, parecían haber entendido que no iba a irme. Aunque el ambiente aún era un poco incómodo, sentí que estaba recuperando mi derecho a estar allí sin miedo. Con el tiempo, aquella extraña tensión en el gimnasio comenzó a desaparecer, y empecé a notar que las miradas de desprecio de los otros hombres se iban desvaneciendo. Aún quedaba algo de incomodidad en el ambiente, pero no era nada en comparación con lo que había enfrentado en las primeras semanas. La situación parecía controlada, y para ser honesta, comencé a pensar que la administradora realmente había hablado con ellos. De algún modo, ella parecía haber logrado imponer respeto. Un día, después de un entrenamiento intenso, la vi en el pasillo del gimnasio, observando el lugar con atención, como si estuviera evaluando la situación. Parecía tranquila, pero su mirada tenía un aire de autoridad, algo que siempre me había parecido peculiar, pero que nunca cuestioné. Como también se encargaba de supervisar las áreas comunes del edificio, asumí que era solo parte de su trabajo. Cuando me vio, me saludó con una breve sonrisa y se acercó. «Hola, ¿cómo van las cosas en el horario del gimnasio?», me preguntó con un tono que sugería una preocupación genuina. Respiré hondo, sorprendida por su atención y por la pregunta tan directa. Me pregunté si debía contarle todo o simplemente agradecer por haber, aparentemente, resuelto la situación. Para ser sincera, va mucho mejor. Creo que finalmente entendieron que no pienso irme, respondí con una sonrisa de alivio. Ella asintió y me miró un momento, evaluando mi expresión antes de responder. «Es bueno saber que todo está en calma», dijo con un tono de aprobación. Luego miró alrededor, y noté que su mirada no era de simple curiosidad, sino la de alguien acostumbrada a observar y captar cada detalle en su entorno. Entonces, inesperadamente, me dijo algo que me dejó totalmente sorprendida. «No sé si lo sabes, pero trabajé muchos años en la policía», reveló de manera casual, pero con un tono firme. Me quedé boquiabierta. La imagen que tenía de ella cambió instantáneamente. ¿Había trabajado en la policía antes de estar a cargo de la administración del complejo de apartamentos? Eso explicaba su manera directa y la firmeza que había notado en ella desde el principio. «No lo sabía», respondí, aún procesando la información. Ella sonrió levemente y continuó. «Cuando viniste a hablar conmigo sobre la situación en el gimnasio, me preocupé bastante, ¿sabes? He visto muchos casos de acoso e intimidación. Una cosa que aprendí es que si las personas empiezan a tolerar estas cosas, terminan sintiéndose sin salida, sin opciones», explicó.
Yo misma he pasado por situaciones así. Su mirada era seria y decidida. Empecé a entender que su postura frente a mi caso era mucho más profunda de lo que había imaginado. Ella no era solo una administradora dispuesta a resolver una situación incómoda, era alguien con experiencia en lidiar con este tipo de comportamientos y que simplemente no iba a permitir que ocurrieran bajo su supervisión. Entonces, cuando vi las pruebas que trajiste y cómo esos hombres intentaban intimidarte, pensé que necesitaban una advertencia, dijo con una leve frialdad en la voz. Hablé con ellos y dejé bien claro que si alguno de ellos cruzaba la línea contigo, usaría toda mi influencia para asegurarme de que enfrentaran consecuencias graves. Hizo una pausa y percibí la seriedad de sus palabras. Les expliqué que con el material que tú tenías, la policía podría ser llamada, y que cualquiera que intentara intimidarte de nuevo tendría problemas. De repente entendí el cambio en su comportamiento, la manera en que las miradas de desprecio y las actitudes hostiles habían desaparecido. Ella, de hecho, había confrontado a esos hombres, pero con una autoridad que nadie esperaba. No fue solo una conversación pacífica o una solicitud educada. Les había dado una advertencia, y podía imaginarme el impacto que aquello tuvo. La mayoría de ellos no tienen idea de lo que has pasado para llegar hasta aquí, y muchos pensaban que ibas a ceder ante la presión, continuó. Pero yo veo que eres mucho más fuerte de lo que ellos imaginan. No dejes que nadie te haga sentir menos, ni aquí ni en ningún otro lugar. Sentí una oleada de alivio y gratitud mientras hablaba. Era reconfortante saber que alguien en mi posición tenía a una persona como ella de su lado, dispuesta a actuar y a hacer lo necesario para garantizar mi seguridad y mi derecho a estar allí. Nunca hubiera imaginado que la administradora del edificio, esa mujer discreta, fuera una persona con una trayectoria tan firme y con convicciones tan claras, alguien que no toleraba injusticias y que usaría su experiencia para proteger a quien lo necesitara. Cuando se despidió, dejó claro que siempre estaría allí, y que si alguna vez necesitaba algo, podía contar con ella. Y si necesitas algo, no dudes en venir a hablar conmigo, dijo, lanzándome una última mirada de apoyo antes de alejarse. En ese momento supe que estaba segura. Ellos sabían que si intentaban algo, enfrentarían consecuencias reales. Finalmente pude entrenar en paz. El gimnasio, ese espacio que se había convertido en un campo de conflicto e incomodidad, ahora volvía a ser mío, y todo gracias a la intervención de alguien que se negó a tolerar el machismo y la intimidación. Lo más curioso es que después de esto, su presencia en el edificio se convirtió en un símbolo de respeto silencioso. Los mismos residentes parecían mirarla de otra forma, como si supieran que esa mujer no era alguien con quien se juega. A medida que pasaban los días y cada vez más mujeres se sumaban al gimnasio en el horario de la tarde, me di cuenta de que el cambio que estábamos logrando era más grande de lo que había imaginado. No era solo una cuestión de ocupar un espacio físico, sino de romper con una idea profundamente arraigada de que ciertos espacios y horarios estaban dominados únicamente por los hombres. Esa idea había sido tan fuerte que muchas mujeres se habían adaptado a ella sin cuestionarla, evitando entrenar durante esas horas, modificando sus rutinas e incluso dejando de utilizar el gimnasio que tanto les costaba pagar. Cada vez que veía a una nueva mujer entrar al gimnasio y moverse con seguridad entre los aparatos, ocupando su lugar sin miedo, sentía una especie de satisfacción. Era como si juntas estuviéramos enviando un mensaje claro, que este gimnasio nos pertenecía tanto a nosotras como a ellos, y que nadie tenía el derecho de intimidarnos para que evitáramos ese espacio. Había una sensación de logro y unidad que se respiraba en el ambiente, algo que me hacía sentir respaldada, incluso en silencio. Algunas de estas mujeres se acercaban a mí para compartir sus historias y experiencias, agradecidas por haber sido, de alguna forma, la chispa que les permitió sentirse seguras en ese horario. Una de ellas, que llevaba varios años viviendo en el complejo, me contó que al principio intentó asistir a la misma hora que yo, pero que después de varias miradas de desprecio y comentarios incómodos, comenzó a ir solo en la madrugada. Prefería renunciar a la comodidad de la tarde antes de enfrentarse a esas miradas y actitudes hostiles. Escucharla me hizo comprender que para muchas el gimnasio había dejado de ser un espacio de bienestar y salud, y se había convertido en un lugar de incomodidad y presión. Otro caso fue el de una joven que trabajaba hasta tarde y, por no querer entrenar en ese horario, terminó comprando equipo de ejercicio para su apartamento. Ahora, con nuestra presencia y el respaldo de otras mujeres, finalmente estaba recuperando su derecho a usar el gimnasio sin temor. La administradora, que con su firmeza y decisión se había vuelto un símbolo de cambio entre las mujeres del edificio, se enteró de estas historias. Nos aseguró en una reunión improvisada en los pasillos, que el complejo era un espacio seguro para todos y todas, y que nunca deberíamos sentirnos como intrusas en ningún área común. Si alguna vez vuelve a suceder algo similar, saben que tienen todo mi apoyo, nos dijo, reafirmando su compromiso y dejando claro que no permitiría que ninguna mujer fuera intimidada nuevamente.
Para muchas de nosotras, estas palabras fueron un alivio y una confirmación de que estábamos en el camino correcto. A medida que más mujeres empezaron a sumarse a este horario, la dinámica del gimnasio cambió notablemente. Los hombres que antes monopolizaban el espacio y hacían sentir a las mujeres como intrusas comenzaron a adaptar su comportamiento. Al principio, algunos mostraban una incomodidad palpable, moviéndose con cierta torpeza y sin saber muy bien cómo actuar. Poco a poco entendieron que no era su lugar intentar imponer reglas sobre un espacio que era, claramente, para todos. Incluso noté que algunos comenzaron a actuar con más respeto y amabilidad. Era evidente que la presencia de tantas mujeres, unidas y seguras, les hacía ver el gimnasio desde una perspectiva diferente. El ambiente, que antes era tenso y hostil, se volvió más acogedor. La hora no oficial para hombres quedó en el pasado, y el gimnasio se convirtió en un lugar donde todos, sin importar género, podían entrenar sin ser juzgados. Algunos hombres que al principio parecían molestos o en desacuerdo, comenzaron a aceptar que el cambio era necesario y positivo. De hecho, en ocasiones los veía ceder su turno en las máquinas o evitar monopolizar los equipos, algo que nunca había visto antes en ese horario. Todo parecía indicar que la mentalidad de "este es nuestro espacio" se había transformado, y que ahora entendían que el gimnasio era un lugar compartido. Con el paso del tiempo, cada vez más mujeres se animaban a acudir al gimnasio en cualquier momento del día, y no solo durante los horarios de la tarde. Ya no había esa división tácita de cuando era aceptable para una mujer estar allí. Podía ver a mujeres de todas las edades y contextos, algunas acompañadas de sus amigas o familiares, otras solas, pero todas con una seguridad renovada. Era como si al recuperar este espacio, hubiéramos ganado algo más, la libertad de decidir sobre nuestro propio tiempo y espacio, sin tener que preocuparnos por si estábamos invadiendo un territorio no oficial. Este cambio también tuvo un impacto profundo en la comunidad del edificio. La administradora, al saber cómo se habían dado las cosas y entender las experiencias de tantas mujeres, comenzó a implementar actividades y eventos en los que todos los residentes pudieran interactuar y conocerse. A través de estos encuentros, el gimnasio pasó a ser visto como un espacio compartido y comunitario. La atmósfera de rivalidad silenciosa y exclusión fue desapareciendo y, en su lugar, surgió un ambiente de respeto y apoyo. Algunas mujeres incluso comenzaron a organizar pequeños grupos para entrenar juntas, y verlas allí, riendo, ayudándose y motivándose, me llenaba de orgullo y satisfacción. Hoy en día voy al gimnasio en el horario que quiero, al igual que muchas otras mujeres, sin miedo y sin esa incomodidad que alguna vez me hizo dudar. Lo que en un principio fue una pequeña lucha personal se convirtió en una victoria colectiva, un cambio que benefició a muchas personas. La hora no oficial quedó en el pasado, y en su lugar se creó un espacio de inclusión, donde todos podíamos entrenar, lado a lado, con respeto. Fue una lección importante para mí. A veces, el derecho de estar en un lugar y de sentirse segura depende de mantenerse firme y no ceder ante el primer obstáculo. También me enseñó el valor de la unidad, de contar con personas que se niegan a aceptar el machismo y la intimidación como normas. Ahora, cada vez que entro al gimnasio y veo ese espacio lleno de mujeres y hombres entrenando sin tensiones, me doy cuenta de que esa resistencia inicial, aunque difícil, valió la pena. Y hasta aquí la historia de hoy en el Rincón Redditor. Si te gustó, no te vayas aún. Hay más historias esperando por ti. Haz clic en uno de nuestros videos recomendados y sigue disfrutando de las mejores anécdotas y relatos de Reddit. Ayúdanos a alcanzar nuestra meta de 10.000 suscriptores. Si aún no lo has hecho, presiona el botón de suscribirse y activa el botón de notificaciones para que nunca te pierdas un nuevo video. Déjanos tu opinión en los comentarios y dinos qué tipo de historias te gustaría escuchar. Tu apoyo hace posible este rincón tan especial. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!